gracias por venir, gracias Mauricio por esta visita impresionante. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación, casi de rigor, todos lo conocemos, para después empezar con las preguntas, que es lo que importa. Bueno, dramaturgo, director, maestro de dramaturgia. Desde 1973 hasta hoy ha escrito entre originales y adaptaciones alrededor de 30 obras, solo por nombrar las que se estrenaron en esta casa. Podemos decir la primera, Pericones, en el 87, 1987, seguida por Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, La Madonita, El Niño Argentino, Salomé de Chacra, La Vis Cómica, en 2019. Además, también en esta casa se estrenaron sus versiones de clásicos: El Pato Salvaje de Ibsen, Los Pequeños Burgueses de Gorky, Volpone de Ben Jonson y El Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Bueno, por supuesto, las otras obras de cartoon: Chau Misterix, La Casita de mis viejos, Sacco y Vanzetti, El Partener, Ala de criados, Terrenal, y sigue la lista. Dos de estas obras, digamos, están en cartel para, seguramente el que la vio vuelve a verla, o el que no la vio no se la tiene que perder, que son Terrenal y La Vis Cómica, en Caras y Caretas, 2037, acá nomás. Otro dato para seguir con lo que lo relaciona con el Complejo Teatral San Martín: fue profesor durante una década de dramaturgia en la Escuela de Titiriteros del San Martín, y además cartoon es archivista, es coleccionista de fotografías, y en la fotogalería presentó, creo que en el 2011, su archivo Mascarita, con fotografías sobre el carnaval, entre otros. Bueno, empezamos con las preguntas. Si hay tiempo, seguramente sí, esa es la idea. Después van a poder hacer sus preguntas ustedes también. Bueno, Mauricio, para seguir con lo de entre tantas posibles entrevistas, entre tantos caminos que se pueden tomar, bueno, voy a tomar este. Dije que tu primer estreno es Pericones, en la Martín Coronado, pero antes, bastante antes, en 1972, fuiste asistente de dirección, acá, del Círculo de Tiza Caucasiano, con dirección de Oscar Fessler, que además era, en ese momento, tu profesor de dirección. Bueno. Sí, recién Gabriela me decía tu casa, y yo decía, la verdad, sí, hay algo para mí. Esto tiene... El San Martín tiene algo hogareño en todo sentido, porque desde adolescente, desde experiencias, qué sé yo, desde venir a los seminarios de Lee Strasberg a venir a la confitería del subsuelo, donde ahora está la Sala Cunil, que en ese momento era la confitería, y durante un largo año culposo hacerme la rata a un instituto, al Instituto Mayo, que quedaba acá en Rivadavia y Rincón, en el cual yo le había prometido yo había repetido tercer año y le había prometido a mi padre y a mi madre que si me mandaban a un instituto de esos que preparaban materias, yo daba todas las que me había llevado de tercero, que eran cientos. Más todas las de cuarto. Y la verdad, lo único que hice es patear un año para adelante la tragedia. Yo sabía que no las iba a dar, pero mientras tanto me quedaba. A veces iba al Café Los Angelitos y después, si no, venía a caminar por Corrientes, siempre a tratar de comprar algún libro barato o manotearlo, que a cierta edad es parte del folclore natural, y buscando un lugar tranquilo. El lugar ideal era la confitería. Pero la confitería no venía nadie. ¿Quién va a una confitería en un segundo subsuelo donde no hay ventana? Simplemente, señoras que iban a tomar el té, estaba siempre vacía. Creo que fue una gran decisión transformarlo en la tercera sala del San Martín.
Durante años recordé esa experiencia y a partir de ahí, cada vez que en el San Martín me han invitado a dirigir, elegí esa sala. La primera vez no la elegí, me la pusieron porque era mi primera apuesta, la Madonita. Nadie sabía muy bien qué es lo que podía hacer yo. Pero a partir de ahí, como anduvo bien, empezaron a proponerme las salas más grandes. Y yo siempre lo rechacé por dos razones. Una, porque a mí mis espectáculos siempre me gusta seguirlos en el Teatro Independiente, por lo tanto necesito una sala que sea tan fea como cualquiera del Teatro Independiente. La CUNYL Cabanella cumple con creces esa condición, es horrible, pegás un salto con la mano, tocás el techo, encima ahora lo bajaron más todavía porque le pusieron unas protecciones para incendios, es más fea no puede ser. Digo, tiene algo del espíritu del Teatro Independiente, que es arreglate en un espacio feo, y entonces después la puedo llevar. Pero la segunda razón es capital simbólico. Yo creo que nosotros los artistas, Lenny, tenemos que entender el poder de la energía simbólica, porque buena parte de lo que hacemos es inexplicable sin ella. Digo, buena parte de lo que son, no sé, los argumentos, las historias, aparecen, hay un mecanismo muy raro en la cabeza que se llama apofenia, que es la capacidad que tenemos para crear por coincidencias. Sería largo de explicar y se podría encontrar mejor en cualquier manual psiquiátrico, por ejemplo. Claro, que siga un paranoico es un apofénico. Es un tipo que en 3 coincidencias cree que se lo van a comer vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno entiende que las coincidencias tienden a consolidar sentido. Para mí, dirigir en la CUNYL tiene poderío apofénico. Yo cada vez que voy a la CUNYL lo que siento es parte de mi recorrido. Y tiene que ver cómo volver a tu casa. ¿Viste cuando, nada, te separaste de tu pareja, estás como el culo y tenés la sensación de que si vas a tu casa y tu mamá te hace unas milanesas, hay algo donde, pues sí, las milanesas sanadoras, ¿no? Claro, las sopas de pollo que se sirven en las familias judías para... y hay algo de eso, de ir a un lugar donde uno se reencuentra con algo. A mí me pasa efectivamente con la CUNYL. Digo, hablo esto porque sería injusto atribuirle a Fessler la llegada. Por cierto, con Fessler, sí. Con Fessler fue así. Yo estudiaba dirección con Fessler y yo no sé muy bien por qué, pero a Fessler le gustaban algunas... Yo creo que no le gustaba tanto como le divertían algunas cosas que yo proponía. Porque yo, la verdad, las pienso ahora y me parecen unos disparates horrorosos las cosas que yo hacía. Él estaba dirigiendo aquí el Círculo de Tiza Caucasiano. La protagonista era Norma Leandro, que hacía de una muchachita muy joven. Y yo tiraba cosas, iba a las clases de él. Cerviño y la FINUR tenía su casa y daba clases allí. Y yo iba a las clases y tiraba cosas y él se reía mucho. A mí un poco me fastidiaba que se reía, pero a mí me parecía que era razonable lo que yo le proponía. Ahora que lo miro con cierta distancia me pareció pero eran estupideces. Pero yo creo que le caí bien. Y entonces me propuso venir como asistente ad honorem, con una condición muy rara, que era... Me dijo, yo si alguno de ustedes lo conoció y si no, Fessler hablaba en un acento centroeuropeo indefinido, que nunca se le iba. Y entonces me dijo, Mauricio, a mí me gustaría que usted venga y que me ayude, y que venga a mi casa y me ayude con la apuesta, pero usted va a estar clandestino allá porque yo no puedo... Yo ya tengo asistente, el San Martín no permite. Lo único que yo le pido, Mauricio, es cada vez que entre Kiev Steiff, usted se esconde. Yo lo acepté y vine durante los 2 meses de ensayo y cada vez que Kiev venía, la obra tenía un narrador con canto lírico, y había un piano. Entonces, cada vez que venía Kibe, yo me escondía atrás del piano.
Me acostumbré y era parte de ese mecanismo. El maestro era impiadoso. Yo trabajaba en ese momento en el mercado de abasto de San Martín. Me levantaba a las 2 de la mañana, entraba a trabajar a las 3, terminaba a las 9:30 de la mañana, hacía caja, contaba la guita, guardaba en una caja fuerte, me tomaba el 57 y me iba a Cerviño y La Finur a moverle a Fessler los muñequitos en la maqueta. Le había hecho una maqueta, la escenografía era de Héctor Calmet, le había hecho una gran maqueta con muñequitos. Y yo le hacía de titiritero. Desde el primer día él me dijo, usted trabaja en el mercado de abastos. ¿Sí? Oh, lo que me gusta a mí, Mauricio, son las manzanas golden. ¿Conoce usted manzanas golden? Sí, maestras. Y, ¿cómo se llama? Esta verdura rarísima que crece en la oscuridad. Esta que es, ahora me voy a acordar, viene únicamente en cierto momento de la temporada, son hojas duras. Entonces me dijo, si usted consigue, Mauricio, usted me trae. Por supuesto, yo me iba, terminaba y me iba a dar la recorrida, le armaba el bolsito y me iba con el 57 y le llevaba. Y mientras él comía manzanas golden, se sentaba frente a la mesa y me hacía mover los muñequitos. Yo era el titiritero, o sea, había hecho una gran maqueta, me sirvió de muchísimo aprendizaje. Yo a partir de ahí todas mis puestas las he hecho con maqueta. La diferencia es que la maqueta la hago yo, porque si no me pierdo lo más divertido de esto. Me voy a buscar una caja de vino al chino y con eso la armo. Pero él tenía su propio titiritero, entonces era muy mal llevado el maestro. Se ponía de frente, yo me ponía atrás, como cualquier titiritero, y él entonces decía, por ejemplo, entra Grulla, que era el personaje, la protagonista femenina, entra Grulla por foro izquierda. Yo entraba. Siempre, por supuesto, el malentendido. Izquierda mía, no suya, Mauricio. Entra melancólica y va hacia... no me acuerdo cómo estaba. Yo la hacía entrar y lo mismo. Mauricio, para usted eso es melancólica. Yo tenía que encontrarle el ritmo, tenía que encontrar todo. Lo hice durante un mes. El segundo mes ya no manejaba más maquetas, pero veníamos acá. Yo estaba muy agotado de no apolillar, de venirme todos los días, de terminar de trabajar y sin dormir, dormía un rato a la tarde. Yo estaba muy agotado, pero también estaba muy agotado de esto de esconderme, de todo lo que suponía la cosa. Y todo terminó así. Entrando por aquella puerta, la que entra hacia los ascensores, un día me dijo, espéreme a las 11. Yo salí cagando del mercado, llegué acá, 11, 11 y cuarto, 11 y media, 12 menos cuarto. 12 menos 5 bajó de un taxi. Se baja, en esos momentos se usaban los grandes grabadores a cinta y él traía un grabador. Y entonces lo bajó, lo sacó del baúl, lo puso sobre la vereda, me saludó con un cabezazo muy seco y entró. Yo digo, maestro, ¿qué pasa? ¿Se olvida el grabador? Me dijo, no me lo olvido, Mauricio, lo dejé allí para que me lo traiga usted. Y yo sentí hasta dónde, digo, ¿cuál es el grado de humillación que tiene que vivir un discípulo? Pensé, ¿no? Digo, qué caro me está saliendo este aprendizaje. Y ese día me enojé y no vine más. Digo, ahí terminó mi experiencia con Fessler. La experiencia Fessler. Bueno, hacemos un poco de unos años después, unos 10 años después. Hace ya 40 años que estrenabas La casita de mis viejos en Teatro Abierto, bueno, 1982. Y te quería preguntar, esa no es tu primera obra, pero de alguna manera fue como tu primer éxito o una carta de presentación, es como que te paraste, eras un joven dramaturgo frente a los consagrados, los reconocidos de ese momento,
Cosa, Gorostiza, no sé, Dragún, la otra generación. ¿Esa fue la obra que te posicionó en ese mundo? Sí, de alguna manera sí. Yo ya había estrenado Chau Mr. X, había tenido cercanía con algunos artistas que me interesaban, que habían visto la obra, que la apoyaban, pero fue una cosa muy fugaz. O sea, 2 meses y medio en una sala de la calle Florida, el Auditorio Kraft, terminó y listo, nada, se desarmó todo. En ese momento, en el momento de la casita de los viejos, yo había decidido dejar el teatro. Tenía una actividad, yo me había ido del mercado, el mercado lo abandoné literalmente, se lo dejé a mi hermano, me fui en aras del sueño del teatro y la militancia. Me fui en el 73, 74 con el sueño de, bueno, ahora sí puedo hacer teatro y puedo hacer el teatro político que a mí me interesa y puedo estudiar y me quiero quedar en la capital, no quiero volver. Y lo dejé, me fui. Nada, no duró nada, eso se deshizo inmediatamente, llegó además el golpe militar, todo desapareció. Y resignadamente volví a la actividad comercial. Empecé a vender electrodos de soldadura eléctrica. Me empezó a ir bien. Me pude comprar un departamento, había algo. Y entonces empecé a sentir, me parece que no tiene ningún sentido, no tiene sentido el teatro. El teatro fue una actividad joven, me fue bien, era lindo hacerlo. Hasta los 30 lo hice y era lindo. Y le voy a poder contar a mis nietos. Yo me pasaba el día haciendo facturas y repartiendo con un Citroën que tenía. Y llega el concurso de teatro abierto. En ese momento yo había tenido un accidente con una sierra eléctrica, porque además de electrodos vendíamos herramientas eléctricas, y haciendo una demostración de una sierra eléctrica me había cortado tendones, nervios y tendones de esta mano. Estaba enyesado. Mi esposa, embarazada, a punto de parir nuestra primera hija, que tiene 40 años, habíamos desmontado la casa para mudarnos y la obstetra le dijo, ni loca vas a tener, no se pueden mudar en ese estado, no puede hacer fuerza. La casa estaba toda metida en canastos, todo desmontado, y llega el concurso de teatro abierto. Y yo procrastinaba, ¿viste? Decía, no voy a hacer nada, no. Sí, voy a hacer. No hacía nada. Y un día, como si dijera, 2 días antes de que nazca mi hija, el 20 de marzo, mi mujer me dijo algo de esas cosas que uno agradece en la pareja cuando la otra parte tiene la lucidez de devolverte una mirada creativa sobre tu propia vida. Mi mujer me dijo, dice, yo sé lo que vas a hacer. Dice, no la vas a escribir. No te vas a presentar. Y después vas a ir a ver todo el ciclo y cada vez que salgas de ver una obra vas a decir, yo escribo 10 veces mejor que cualquiera de esos pelotudos. Y para mí fue epifánico, porque digo, eso de tener a alguien que te conozca esas debilidades, ¿no? Esa capacidad de escaparte y después echarle la culpa al otro. Y me indignó tanto que dije, sí, ahora entonces vas a ver. Ese día, Mónica, mi mujer, rompió bolsa, nació mi hija Luciana. Yo volví a mi casa y con una sola mano, y poniendo la letra arriba de unos canastos, retomé un ejercicio que había hecho con Ricardo Monti y empecé y lo transformé en La Casita de los Viejos. Efectivamente, La Casita de los Viejos la presenté, fue una de las seleccionadas. Agustina Leso me llamó un día por teléfono para decirme que la quería dirigir. Me alegré tanto que ese día, me acuerdo, paré en un almacén y compré una botella de champán y el clásico paquete de salchicha que uno come cuando tenés hijos.
viste esto de tener bebé, no te podés cocinar nada, entonces vivimos a salchicha y champán, y brindamos. Y eso fue un momento precioso, ¿no? Como la sensación de, bueno, se puede hacer teatro. Y me fue bien con la Casita de los Viejos. Sí, efectivamente hubo algo de tomar la energía, además la energía de Teatro Abierto, que era una energía era lúdica, erótica, política, tenía algo esdrújulo. Era muy poderoso todo. Y entonces, a partir de ahí, sentí que sí, que bueno, ahora había que seguir. Y terminaste estrenando Pericones en la Martín Coronado, en el 87, con dirección de Kogan, de Jaime Kogan, que venía de hacer Galileo, que había sido un súper exitazo, así que estaba como muy arriba ese director en ese momento y dirige Pericones. Después, bueno, si querés contarlo, esta escenografía impresionante, que era un barco, ¿no? Pero eso por un lado. Pero además, después, adelantándome en el tiempo, pero quería marcar esto de Pericones tiene que ver con un barco, con viajar a Europa, con la exportación de carne y bueno, y con todas las clases sociales que tenían que ver con ese momento de Argentina, granero del mundo. Un tema que retomás de otra manera, pero retomás bastante después, en el 2000, los primeros 2000, con El Niño Argentino, donde también tenemos un barco, el niño bien, el paisano, el obrero, la vaca, bueno, digamos, ¿qué pasó con ese tema? Que bueno, algo latente ahí quedó, y bueno, y la apuesta de Kogan, ¿no? Mira, esto fue así, también tiene que ver Teatro Abierto. Yo había estrenado en Teatro Abierto La Casita de los Viejos y después otra, Cumbia Morena Cumbia, y además participaba de toda la actividad política de Teatro Abierto. Y un día un amigo me trae un recorte de una entrevista de un diario de Rosario que le hacen a Tito Cosa y a Gorostiza. Entonces me dice, mira, hablan de vos. Entonces leo la entrevista y entonces le preguntan a Goro cómo veía él la nueva dramaturgia. Y entonces él dice, están apareciendo algunos muy buenos dramaturgos jóvenes, qué sé yo. Y como se había hecho La Casita de los Viejos, no, La Casita no, se había hecho Chau Misterix en Rosario, el periodista le pregunta, ¿qué opina de Mauricio Cartún? Entonces dice, un gran autor de obras cortas, nos debe una obra larga. Y una vez más yo digo, las provocaciones son útiles, ¿no? Pero yo te lo juro, porque así de débil es la creatividad a veces, ¿no? Y yo dije, ¿sí que vos la querés larga? Y yo estaba en el taller de Ricardo Monti, nuevamente, después yo había escrito Chau Misterix, por segunda vez estaba en el taller de Ricardo y empecé a escribir Pericones como una especie de gran disparate. Después me fui y la retomé en un taller espontáneo que habíamos armado con un grupo de autores, Víctor Wiener, El Negro Huertas, Pogoriles, se me van ahora los nombres, Gabriel Díaz, Eduardo Robner. Y armamos un grupo y yo en ese grupo escribí Pericones. En el interín, Monti, que había venido un par de veces a nuestras reuniones y veía el avance, le habló a Jaime Kogan de esa obra. Jaime me llamó y me dijo, Ricardo, que estás escribiendo una obra, tráemela, como hablaba Jaime, tráeme esa obra, Mauricio. Y yo sentí una contradicción muy fuerte, porque yo estaba escribiendo esa obra con una idea muy resentida. Esa obra era resentimiento puro. Cualquiera que la lea lo va a encontrar. Es una obra muy resentida, es una obra como una especie de diatriba contra la burguesía, contra la clase media. Y yo la soñaba en un galpón, yo me imaginaba hacerla en un galpón. Cuando Jaime me propone, Jaime me dice, quiero conocerla, y después un día me llama y me dice, Quive quiere que la hagamos en la Martín Coronado.
y yo tuve una tensión interna muy fuerte. Por un lado, el gran atractivo de las alfombras del San Martín. Las alfombras del San Martín son irresistibles. Yo pensé, llevar a mi mamá, que todavía no cree que yo me pueda ganar la vida con esto, llevarla a mi mamá al San Martín. Y por el otro lado, la pulsión galponera, ¿no? Yo esto lo quiero hacer en un galpón. La obra se hizo acá y fue muy polémica, efectivamente, porque es una obra muy dura. La puesta de Jaime era preciosa. Y lo que pasó, esto que vos mencionás, Tito Egurza había hecho la escenografía ya de Chau Mister X. El día que la montó, que eran todos telones que desaparecían en la parrilla, el día que la levantó se dio cuenta que había calculado mal y no entraban en parrilla. Entonces me dijo, Mauricio, fracasé, es un error mío, te pido perdón, voy a hacer otra escenografía, me voy a encargar, no importa, la realización la pago yo. Hizo otra escenografía que estaba preciosa. En un día la diseñó y la armó, con sábanas colgadas. Escenografía de Pericones, nuevamente Tito Egurza, en este caso asociado con Jaime Kogan. Diseña un barco que se movía, un barco donde llegaba a haber 20 personas arriba, en la sala de la Martín Coronado, y el barco se movía. Todo el barco estaba montado sobre un, ¿cómo se llama eso? Planeta se llama, eso que es una bola y algo, una cosa convexa y algo cóncavo que se mueve. Y tiras de cable de acero que iban a las paredes. Y con unos motores se movía, y el barco se movía. Él hizo la maqueta y se movía. El primer día que lo montaron, pasaron varias cosas, pero la más horrible es que uno de los tensores no aguantó, estaban fijados a la pared. Tito era arquitecto, por lo tanto sabía muy bien de y hacía construcciones industriales muy grandes. Pero no aguantó la pared, se soltó y entró como un chicotazo que podría haber matado a alguien. Los técnicos, con absoluta lógica, dijeron, no, esto no se puede. Desesperación de Jaime, y en la desesperación sacó todo, faltaban 10 días para estrenar. ¿Qué haces ahora? Tenés hecho el barco y no funciona. Y le dijeron, no, nosotros no volvemos a poner un cable de acero nunca más, una linga de esas, son peligrosísimas. Y entonces Jaime, recién yo decía esto, parte del credo de algunos artistas es, a problema técnico, resolución poética. Siempre que tenés un quilombo técnico que no podés resolver, no intentes resolverlo, incorporalo. A mí me dio resultado 10 veces. A problema técnico, resolución poética. Y Jaime hizo algo precioso. Incorporó 4 actores, más 2 más que estaban arriba del barco, que hacían de marineros, que se bajaban. Le agregaron a la escenografía unas unos palos, y el barco se movía porque los actores en escena lo movían a la vista. Y de pronto cobró un valor brechtiano, un valor de distanciamiento extraordinario. Yo lo vi y yo recuerdo la emoción, se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi eso, porque sentí esto de teatro versus técnica, ¿no? Lo que puede el teatro, lo que puede el actor. Efectivamente, esa fue la resolución. Una obra polémica, gané algunos títulos de críticas que guardo con mucho amor, porque son los peores que he tenido en mi vida. Era una obra muy feroz. Siempre recuerdo, había uno, creo que era del Cronista Comercial, Pericones de Procacidad, decía, ¿no? Y lo guardo con mucho amor, entre otras cosas porque lo hizo Nina Cortese, con quien después fuimos muy amigos. Y Nina me decía, qué gran autor sería si no fueras tan boca sucia.
y a veces acá en Cuchillo y Tenedor íbamos a comer y me la encontraba, nos sentábamos y Nina me agarraba la mano, siempre recuerdo, me agarraba la mano y me decía, Mauricio, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, nació una amistad de la peor crítica que tuve. No recuerdo otra peor que la de Nina en ese bueno, diario. te decía esto de la conexión de ese tema con el niño argentino. Si te había quedado algo pendiente de Pericones que lo desarrollaste de otra manera, con otra poética, como, no sé, 20 sí, años después. El imaginario del barco. El imaginario del barco. El imaginario, yo creo mucho en que los dramaturgos, para escribir, los dramaturgos, los escritores, para escribir lo que utilizamos son universos personales. Que cuando uno no utiliza universos personales, trabaja en el aire. Trabaja creando en algo que no es proveedor, en algo que no es pródigo. Trabaja universos que no son pródigos. Los universos personales son pródigos. Y son universos personales aquellos, no solamente porque yo había escrito, sino porque me pasé toda mi infancia leyendo novelas de barcos. Desde Salgari, del que leí absolutamente todo, en todas las sagas, tanto Sandokan como tanto los piratas de la Malasia como los de los centroamericanos, los corsarios, el corsario negro, el corsario rojo, la hija del corsario rojo. Yo me la pasé leyendo, y mi imaginario de barco era un imaginario muy fuerte. Yo recuerdo la conmoción que me produjo leer, ¿cómo se llama aquella novela de Cortázar? Los premios, que transcurre también en un barco. También lo mismo, como me gustan los barcos. Tengo la sensación que arriba de un barco se cuentan buenas historias, universos personales. El niño argentino apareció de pronto y era imposible no vincularlo con la bodega del barco. Retomé algo de lo que tenía de Pericones, del imaginario, y después, por supuesto, hice un acopio nuevo y nueva búsqueda, ¿no? Mauricio, en el 2003 estrenás La Madonita acá y representa un cambio en tu carrera porque es la primera obra que dirigís. Hasta ese momento vos eras autor, con La Madonita empezás a dirigir, habías estudiado dirección con Fessler, todo esto que contaste muchos años antes, pero recién dirigís con La Madonita. Pero también hay un cambio de poética, ¿no? O sea, te alejas del realismo. Entonces, la pregunta va en qué medida, o bueno, cómo se da esto de que tenés un poco un pie en cada universo, ¿no? El universo de teatro abierto, de esa dramaturgia realista, bueno, más relacionada con lo social, con esos problemas, y la dramaturgia que empieza a surgir a fines de los 90, primeros 2000, el grupo Carajají, bueno, Tantanián, Dolte, Spregelburg, Veronese, muchos fueron alumnos tuyos, y que además era gente que dirigía, eran autores y directores, eso como bandera, todos de esa forma. Bueno, ¿cómo vos sos como una bisagra o no sé, cómo te considerás generacionalmente y en cuanto a tu escritura con estos dos grupos? Mira, voy primero a la primera parte de la pregunta. La Madonita también nació de una experiencia en el San Martín, muy curioso. Yo había hecho la adaptación de El Pato Salvaje de Ibsen que dirigió David Amitín. Cuando yo leí El Pato Salvaje, lo que me conmovió es que buena parte de la obra transcurre en la casa de ¿cómo se llama? Ekdal, Hjalmar Ekdal, que tenía un estudio fotográfico en su casa,
principios del siglo y tenía un estudio fotográfico. Y hablan de que él se trabajaba haciendo fotografías en su casa y que la gente entraba cuando estaba la comida servida. Y para mí, archivista fotográfico, parte de mi universo es la fotografía. Pensar en viejos estudios fotográficos me conmovió mucho. Entonces yo escribí toda la obra con esa idea. Pero yo escribí la adaptación con David en París. Entonces yo le mandaba cosas a París, por supuesto, se le mandaba por correo, le iba mandando los avances. Entre otras cosas, le mandé fotos originales de estudios fotográficos de principio del siglo que yo había comprado. Y yo soñaba con, decía, qué lindo esto, una obra que transcurre en un estudio fotográfico. Pues yo decía, un estudio fotográfico, no hay nada más teatral que los estudios fotográficos de principio del siglo. Teloncitos, ropa para cambiarse. Ustedes saben que buena parte de las fotos antiguas, la gente no es la ropa de ellos. El estudio te da, por ejemplo, donde a principio del siglo veas a alguna abuela tuya con cartera, esa se la dieron en el estudio, porque no se usaban las carteras, salvo en cierta clase social. Y las mujeres usaban cartera, porque en el estudio había muchas carteras, decían, por este lado, y ellas agarraban. Hay entre los coleccionistas, por ejemplo, coleccionistas de objetos, gente que colecciona fotos en las que se repiten objetos de un estudio fotográfico. Yo decía, no hay nada más teatral, teloncitos que se corren, qué sé yo. Bien, viene David, empiezan a preparar la puesta, y por supuesto, un día le digo, che, ¿y cómo va a ser la puesta? No, me dijo, no, totalmente expresionista, no, me dice, un fondo de tela, una cortina que desaparece. Una vez más el resentimiento, como energía creadora, ¿no? Yo digo, la puta madre, así que no querés hacer una obra con un estudio fotográfico, la voy a hacer yo. Y apareció la Madonita de una imagen generadora, que es algo que me habían contado de un fotógrafo de principio de siglo en Buenos Aires que sacaba fotos eróticas a su mujer. Entonces de ahí tomé lo de hecho, ese es el argumento de la Madonita. Y con la Madonita me pasó exactamente esto que vos decís. Mis discípulos mis discípulos de entonces, me escuchaban decir sin parar, no hay que dirigir, el director es el director y el autor es el autor. La dialéctica entre el director y el dramaturgo es lo importante, porque entonces el director pone una mirada nueva, no dirijan, no achican cuando dirijan. Me cansé de decirlo y no hubo uno solo que me diera bola, pero ni uno. Pero lo perturbador es que yo me acuerdo ir a ver las primeras puestas de Rafael Spregelburg, que empezó a estudiar conmigo a los 18 años, a quien yo le quemé la cabeza con que no haga ciertas cosas y él las hizo, esta entre otras. Yo aprendí mucho de mis alumnos, justamente porque transgredían esos lugares y me demostraban. Yo siempre recuerdo la primera obra de Rafael con la que ganó el premio Iniciación, Premio Nacional de Iniciación a los 20 años, creo. Era una rareza. Esa obra la dirigió en la CUNYL Omar Grasso. Y no fue una buena experiencia para él, no fue una buena experiencia para nadie, porque la poética de Rafa la entendía Rafa. Yo recuerdo haber venido a ver, o creo que acá al Cultural San Martín, una puesta de lo primero que dirigió Rafael, y salir y decirle a mi compañera, hay que dirigir. Hay que dirigir. Y de empezar a pensar, ¿por qué yo repetí esto de una manera taxativa, mecánica, necia, siendo que si yo miro, por ejemplo, Gorostiza, que es un autor que a mí me gusta, dirigió siempre sus puestas. Molière dirigía sus puestas, Shakespeare dirigía sus puestas. ¿Qué es esto de que no se puede dirigir? Yo lo aprendí de mis alumnos. Ninguno me dio pelota, todos hicieron todo lo contrario, y yo agradezco ese acto de rebeldía, porque la verdad, gracias a eso yo me decidí a dirigir. Con una timidez, yo me decidí a dirigir por esto. Pero la decisión fue porque un día me llamó Manuel Vicente y me dijo, Mauri, el día que vos quieras dirigir, no tenés que hacer una cosa muy formal, ¿eh? A mí vos me llamás y me decís que querés experimentar
y yo voy a tu estudio y experimentamos. Y fue una oferta tan generosa, yo se la agradezco también hasta el día de hoy al negro. Fue una oferta generosa. Alguien te dice, yo voy y escribí, y mientras estaba escribiendo pensaba en el negro. Pensaba, digo, este personaje es el negro, es el negro, es el negro. La terminé, se la di. Me dijo, ya la empezamos a laburar. ¿Quién es el otro? Empezamos a Roberto Castro. Lo llamo a Roberto Castro. Roberto acepta. Verónica Piaggio. Yo la había conocido, había sido alumna de Roberto. Roberto me dice, gran actriz, tiene un carácter, llamala. Y de pronto nos pusimos un año a investigar en mi estudio. Un año. Actores profesionales. A ver, salvo Vero, los otros dos eran profesionales y venían 3 veces por semana, almita de Dios, a mi estudio a que yo hiciera mi primera experiencia como director. Un año. Claro, el tiempo pasaba y yo tiraba para adelante. Un día viene Roberto Castro y me dice, che, Cartoon, mirá, ¿sabés que me encontré de casualidad con Quive? Y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le dije, y me dijo, ¿por qué no la traen acá? Una vez más, digo, yo sabía que era mentira, que él buscó decirle a Quive, tenemos, a ver si la podemos estrenar en algún lado. Pero la verdad es que me vino fenómeno, porque tuve una reunión con Quive y me decidí a estrenarla aquí. Y eso también fue un empujón muy grande. Primero porque me puso fecha, pero también porque me obligó a trabajar en un marco profesional. Venir al San Martín fue recuperar mucho de lo que yo había aprendido con Fessler. Muchísimo de lo que había aprendido con Fessler, que era cómo haces en el marco de un teatro profesional, por ejemplo, donde hay gremios, donde si querés pedir una cosa tenés que saber a qué gremio tenés que pedirla, donde una cosa no se puede pedir a dos, de extraordinaria utilidad. No, lo aprendí y lo seguí utilizando como rigor. No es la experiencia más feliz. Claro, no es la experiencia más feliz, pero yo desde ahí aprendí una cosa, que yo podía trabajar en el San Martín si hacía una engañapichanga, que era, ensayaba 6 o 7 meses en mi estudio y después venía a los 2 meses que nos pagaban como si venía a ensayar, y ya tenía todo armado, ya tenía todo ensayado. Venía y entonces con cara de, bueno, vamos a empezar, te ponen la cámara, te reciben en el primer ensayo y uno entra y dice, qué lindo los primeros ensayos. Pero el ensayo hace 7 meses que se saben la letra, que están cagados de pasarla. Y a mí eso me ha dado resultado. Todo lo que yo estrené en el San Martín lo trabajé con la misma técnica después. Y la verdad es que me fue muy útil. No, y esto que te decía de tu relación con con la vieja guardia, digamos, y con la nueva en los 2000 y poco, ¿no? Ya no está nueva. Mirá, siempre me acuerdo, creo que me quedé sin audio, ¿no? ¿Sí? Igual se escucha, ahí está. Siempre me acuerdo una historia, y es que cuando se arma, el Carajás se arma a partir de un choque que un grupo de alumnos, que eran casi todos alumnos míos, no todos, porque estaba Daulte, que no había sido alumno mío. Daulte, uno de sus primeros trabajos en teatro fue el protagonista de Chau Mr. X, antes que se estrene profesionalmente Chau Mr. X. Así que yo ya lo conocía, pero nunca había estudiado conmigo. Todos los demás, sí. Se arma el Carajají porque los citan a estos autores para que escriban obras para la comedia, lo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la comedia municipal. Eran alumnos egresados con los mejores promedios de la EMAD, todavía existe el decreto pero no se cumple, que tenían que venir a trabajar al San Martín. Entonces la idea era, bueno, estos autores jóvenes escriben para los actores jóvenes. Cuando empezaron a escribir, entraron en choque, los maestros eran Tito, Cosa, Carey, no me acuerdo, un par más, se pelearon. No, Gené no estaba. Gené es posible que estuviese en la dirección del teatro en ese momento, quizá. Pero se agarraron de los pelos y yo oficié de intermediario, ¿cómo se llama? El abogado mediador. Tuve que ser mediador porque fue una pelea muy grande. Y de esa pelea salió el Carajají. Y el Carajají fue un acto de rebeldía frente a... Nos piden poéticas que para nosotros no son las vigentes. Queremos escribir de otra manera. Fue muy interesante porque después demostraron
lo que demostró la realidad es que se podía hacer teatro de las dos maneras. Que tanto Tito, Bernardo y los que integraban ese taller pudieron seguir produciendo a su manera, y estos autores jóvenes encontraron una nueva voz, un nuevo camino. Recuerdo una vez que me vino a ver Rafa Spregelburg, muy preocupado por esta pelea, y yo me estaba yendo a Córdoba, a Villa Giardino, era vacaciones de invierno y tenía que ir a despachar las bicicletas. Yo las mandaba por micro, entonces las iba a despachar. Y Rafa quería hablar conmigo, y entonces la reunión la hicimos en el coche yendo a Retiro a despachar las bicicletas y volviendo. Pues yo, bueno, ¿qué hacemos en el medio de este quilombo? Porque era la verdad, una situación fea, era una situación realmente violenta. Y como siempre, bueno, puntos de inflexión son sanísimos. Crisis, nacimiento de nuevas formas. Ellos se abroquelaron mucho en la defensa de las nuevas poéticas, de esas nuevas propuestas, y abroquelados y rabiosos hicieron producciones preciosas. Voy a hacer las últimas tres. Claro. Así puede la gente, el público preguntar. Terrenal, 9 temporadas, la vis cómica, premios, bueno. Hablaste mucho sobre el tema. Te quería preguntar sobre los cambios de protagonistas, los cambios de actores, que además son muy conocidos, muy prestigiosos, muy premiados. En Terrenal, bueno, Tatita fue Claudio Risi, fue Rafael Brusa, es hasta hoy Claudio Dapazzano, que dejó de ser Abel es Tony Lestingi. Y en la vis cómica, Mario Alarcón hace de Oro por ese papel. Ahora está Horacio Roca. ¿Cómo, bueno, al director le pregunto, qué pasa en los elencos con estos cambios? Que además cada uno le pone, cambia todo, cambia la relación entre todos. Creo que el único en Terrenal es Claudio Martínez Bell. Es el único que está desde los ensayos hasta hoy en el mismo papel, es Caín, y no cambió. En los otros lados sí hubo movimiento. A punto de cumplir 1000 funciones. 1000 funciones. Si la vieron Terrenal habrán visto que en cada función come un morrón. Los morrones los ha comprado siempre él. Entonces el chiste interno es que si le tenemos que pagar los 1000 morrones, perdemos todo capital que hayamos podido juntar con Terrenal. Mira, en principio el teatro, las generales de la ley del teatro están vinculadas a las realidades de los actores. De pronto se te va un actor, se te va un protagonista. La mayoría de las obras bajan cuando tenés que reemplazar un protagonista. Decís, no, listo, ya está, se fue. La obra funcionaba alrededor del protagonista, no lo puedo cambiar. En el caso nuestro, por ejemplo, con Claudio Risi, trabajo precioso, pero además que había ganado todos los premios. En general pasa eso con el teatro. Yo tengo una idea más comunista del teatro. Nosotros, más comunista en todo sentido. En principio, en cuestiones económicas, yo propongo siempre organizar cooperativas de puntajes iguales en las que todos ganemos exactamente igual, sin ninguna diferencia, los que trabajamos igual, ¿no? Por supuesto, algún rubro técnico, ¿no? Pero un asistente, el actor, el director. Pero también comunista en términos de pensarla como una forma de vida. Es decir, no pensar, simplemente pensarlo como una experiencia estética que desaparece en el tiempo, sino como la construcción de una forma de vida, la construcción de algo. Hoy tuve una alegría extraordinaria. Hoy me llamó por teléfono mi asistente, Alan Darling, para contarme que con los ahorros de estos 9 años se había comprado un departamento. Se había comprado un monoambiente en Floresta. Y yo quedé temblando. Y a los 10 minutos me llamó Tony Lestingi temblando. Esa sensación de
construir algo que tiene solidez profesional en un marco en el que lo independiente nunca ha tenido solidez profesional, ¿no? Como la sensación de, no, si es independiente no podría tenerlo. Digo esto para entender por qué hacer reemplazos tan fuertes como estos. Pero por el otro lado, Leni, cada reemplazo que hemos hecho, con todo el miedo del mundo, con todo curiosamente, sumó. No es que sume calidad, porque sería injusto decir esto, este es mejor que este, o sea, no. Sumó creatividad al espectáculo. Porque los espectáculos tienden a, nosotros sabemos, imagínate, 9 temporadas diciendo la misma letra, o sea, y haciendo los mismos movimientos. Todo tiende a volverse cáscara. La manera de que no se vuelva cáscara es pensar que adentro de la cáscara hay clara y yema, digo, que hay algo vivo. Romperla, buscar lo que está dentro. Cada una de estas modificaciones fue reensayada de manera tal que todo el resto tuvo que adaptarse a la nueva situación. Y adaptarse no fue exigirle al que viene que estudie los movimientos del otro, sino pedirle que se incorpore y volver a jugar. Y fue, la verdad, por supuesto, hay momentos que te arrancas los pelos, decís, sería mucho más fácil el viejo método del toro. Nosotros hemos hecho otro tipo de trabajo y ese otro tipo de trabajo nos ha dado un gran resultado. Estas incorporaciones cambian todo, pegan un viraje brutal. Por supuesto, en el viraje hay cosas buenas y cosas malas. Obliga a que el director esté mirando continuamente y esté acomodando esos virajes para que no se vayan para un lugar perjudicial. Pero son sanos. A veces viene un espectador y dice, ¡ay, me gustaba más el trabajo de fulano que el trabajo del fulano! O qué bueno este trabajo, me gusta más que el de fulano. Yo le doy 0 bola a eso, pero 0 bola. Para mí lo interesante es esa totalidad que arma la nueva presencia como aglomeradora de todo lo demás, como condensadora de todo lo demás. Y yo creo que es lo que le da vida, lo que le da vida y lo que hace que nosotros nos seguimos divirtiendo. A ver, yo fui el domingo y vi toda la función. A veces me dice, che, pero 9 temporadas, ¿seguís viendo la función? Sí. Ver la función, yo tengo un ritual que a mí me encanta, que es, cuando está por empezar la función, me voy al chino de ahí a media cuadra, me compro una IPA de esa de medio litro, me la llevo escamoteada, porque en el teatro queda feo siempre llevar, y a mí el placer de ver mi obra y tomar cerveza. Divino. Inefable. ¿Dónde te ubicas? Me ubico arriba de todo, siempre buscando lugares donde no me pueda ver nadie, naturalmente. Pues. Me siento arriba de todo, generalmente en la última fila, estiro las patas, a veces me saco las zapatillas y tomo cerveza y veo mi obra. Digo, hay algo de tomarlo en el aspecto más lúdico, en el aspecto más placentero. Es lo mismo que me gusta de ver series. A mí me encanta ver, para mí, ver series en realidad es todo un ritual que es hacernos con mi compañero unos sanguchitos, servirnos una copa de vino y acostarnos en los sillones, verlo acostado. Yo puedo pasarme horas, puedo maratonear a muerte en la medida en que no se trata de sentarme a ver, sino acostarme a disfrutar. Y a veces hasta me quedo un ratito dormido y me despierto y no está mal. Bueno, con la obra me pasa algo parecido. Me siento, me tomo una birrita y disfruto de ver el espectáculo, de ver las pequeñas cosas. Yo creo que entrar en estado sagrado, yo creo mucho en los estados sagrados, el tiempo fuera del tiempo. Me parece que a veces uno está en un estado de ansiedad como espectador que no le permite disfrutar justamente porque no está en estado contemplativo. Contemplar es siempre un estado sagrado, de hecho, contemplar en el origen es templum.
quienes contemplaban eran los augures frente a un territorio al que miraban durante horas. Se ha perdido la energía del contemplar, reemplazada por la boludez de ver. Ver. Entonces tenemos como una cosa de ver. El otro día leí una encuesta horrorosa que dice que el tiempo promedio de los visitantes de museos europeos es de 7 segundos frente a un cuadro. Vos imaginate lo que es, vos pensá esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las Meninas de Velázquez. Te fuiste a la mierda. A ver, si vos frente a las Meninas de Velázquez no te meás un poco, digamos, ¿no? Si no hacés, yo he llegado, yo para ver el entierro del conde Orgaz, peleé a codazos con un grupo de japoneses interminable que entraban en fila y yo salía, me empujaban y yo salía y volvía a entrar y me metía de nuevo en la cola y me pasé una mañana en Toledo, entrando y saliendo y lo vi como un dibujito animado porque le iba cambiando la luz. 7 segundos, hemos perdido la capacidad de contemplar. Yo creo que hay que reaprender a ver teatro en estado contemplativo. Yo disfruto mucho de ver una obra de teatro que me gusta y he encontrado la manera incluso de disfrutar con las mías, que es difícil, porque sí, bueno. Pero también pasa algo, como los actores saben que estoy, tenemos algunos códigos. Ellos me conocen la risa. Y entonces ellos saben qué es lo que me está pasando. Entonces, por ejemplo, el domingo me dijeron, ¿la ves completa? Digo, no, a lo mejor en algún momento se va. Me dice, cuando te vayas, tira una risa rara. Divino. Y yo lo hice. Cuando me iba, esperé un momento y dije, ¡ah! Listo, ya saben que me fui a la mierda. Mauricio, Convención, ¿no? ¿cómo te llevas? ¿Qué te parece la colectiva de autoras? ¿Qué opinás de sus pedidos, de Un par de búsquedas? cosas. Primero acto afectuoso porque en la colectiva hay muchas exalumnas mías y muy queridas, muy queridas. Y por el otro lado, algo que a mí me parece que se ha perdido de vista, y es que el teatro se viene pareciendo a sí mismo desde hace 2400 años. La verdad, entre lo que hago yo y lo que se hacía en un anfiteatro griego, no hay gran diferencia. Entra un tipo por un lado, entra por el otro, discuten hasta que no saben más qué decir, entra un tercero. ¿Querés informar algo? Pone un coro. La verdad, las convenciones son tan estúpidas como eran y eso es lo hermoso, aceptar una convención ingenua y seguir jugando. El teatro no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha hecho que el teatro cambie tanto en el siglo XX? Las dos grandes crisis que tuvo el teatro son la aparición por primera vez de una alternativa, el cine. El cine aparece y le dice al teatro, sos lastimoso. Yo, por la misma plata o por menos, digo, ¿vos qué le das? La posibilidad de poner los ojos en un punto de vista único y que todo se tiene que mover para que vos veas que se mueve, porque vos no te podés mover. Por la misma plata o menos, yo le llevo los ojos a pasear a donde yo quiero al espectador. El cine, que apareció cerca de la aviación, es nada más y nada menos que la posibilidad de llevar a volar los ojos. Los ojos vuelan en espacio y en tiempo. Eso crea un sistema por corte que el cerebro incorpora y que vuelve extraordinariamente placentero. Y la riqueza del cine es tan fuerte que frente a ella el teatro se ha tenido que reinventar. Se repitió durante 2300 años. En el siglo XX tuvo que empezar a decir, hagamos otra cosa porque nos vamos a la mierda. La segunda crisis que se produce en el siglo XX es la aparición de la mujer en la dramaturgia. En el siglo XIX, muy escasos ejemplos, pero muy escasos ejemplos. Hay algo que a veces cuesta entender, aquí veo caras de exalumnos que recordarán cómo insisto yo con el tema, el teatro se escribe con el cuerpo. El teatro es un acto de encarnación virtual. Nosotros encarnamos. Nietzsche dice que si la pulsión del poeta es ver a su alrededor figuras, la pulsión del dramaturgo es además convertirse en ellas. Nosotros nos metemos en el cuerpo, somos actores virtuales.
Se escribe todo sintiendo con el cuerpo. El teatro fue monopolizado por cuerpos masculinos que cada vez que imaginaban cuerpos femeninos, los imaginaban en las dos alternativas que tiene el varón frente al cuerpo de la mujer. O desearlo o desear ser ese cuerpo. Todo lo que conocemos nosotros como personaje femenino encarnado en el cuerpo de un hombre no es otra cosa que prejuicio. El hombre tiene frente al cuerpo de la mujer una construcción prejuiciosa. La Madonita se trata de eso. La mujer en la cabeza del hombre es un invento. La Madonita se trata del drama de una mujer que quiere ser y no puede ser por hombres que la obligan a hacer lo que ellos imaginan que es. Y ella se mata. La tragedia es no poder ser. Cuando aparece la mujer como voz, aparecen por fin los personajes femeninos en el teatro. Ya no son un recurso retórico del hombre creando a la mujer que imaginan, sino es un cuerpo sintiendo. Ahora, en esa hipótesis nietzscheana, una mujer se transforma en el cuerpo de la mujer. Y esto revoluciona el teatro, por eso aparecen historias, imágenes, personajes y textos y textualidades absolutamente impensables en una dramaturgia masculina. El inevitable, el camino que lleva es la agrupación de mujeres alrededor de esa acción. Agruparse como mujeres, colectivo de autoras, es mujeres que se agrupan, por supuesto, por una serie de pedidos, reivindicaciones y deseos que exceden a veces al teatro, que tienen que ver con el lugar de la mujer, pero que son manifestados justamente desde esos cuerpos femeninos hablando arriba del escenario. Lo que es extraordinario, y esto es lo que los hombres tenemos que seguir agradeciendo. Yo digo, hombres y mujeres del teatro le agradecemos al cine que nos haya puesto en crisis, porque de esa crisis nació el nuevo teatro. Hombres, le agradecemos a las mujeres su aparición, la crisis, la ruptura del monopolio y la aparición de las nuevas poéticas femeninas, porque rompen nuestro punto de vista y nos permiten punto de vista nuevo, nos obligan a un nuevo punto de vista. ¿Cómo no va a ser útil que la mujer se agrupe y además que arme patota en el sentido literal de la palabra, en el sentido de agrupación violenta? ¿No? Agruparse para pelear, barra brava. Por supuesto, digo, los espacios, nadie te los cede, los espacios no son gratuitos, nadie te regala absolutamente, nadie te cede espacio gratuitamente. Esa colectiva de autores y otras, porque no es la única agrupación femenina, crean lo mismo, crean un lugar de poder y de disputa en el cual los hombres somos tan beneficiados como ellas, porque en realidad lo que vemos, lo que sentimos y lo que aprendemos es de un teatro que de otra manera no hubiéramos visto nunca. Bueno, Mauricio, voy con la última y las preguntas, abro las preguntas. Bueno, pandemia, ¿qué pasó con tus clases, la docencia? Leemos en Facebook, empezaste a postear muchísimo y será, no sé, la narrativa aparece ahí como un camino, el teatro quedó un poco a un costado, ¿qué pasó? Mirá, esto fue así, estrenamos 2019, yo estrené La Vis Cómica en la sala emblemática, en la CUNYL. No fue muy bien, muy buena crítica, muy buenas expectativas, y yo ya había hablado con la dirección del teatro la posibilidad de seguir con esa obra en otra sala. Teníamos un pedido de la sala Caras y Caretas, donde estaba Terrenal, de que marzo del 2020 estrenábamos allí. Se reestrena la obra en febrero y yo me voy de vacaciones y le digo a los chicos, bueno, nada, y a la asistente, bueno, cuando termina esto, embalan todo y ya llevamos todo para el Caras y Caretas. Nosotros con mi familia tenemos una casa en Cariló donde pasamos temporadas largas. Mañana a la mañana me voy ahora hasta fin de mes también allá a laburar. Estábamos allá y se larga
¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamó cuando acotaron todo, cerraron todo? El aislamiento. La cuarentena, no sé, qué horror, creo que no me acuerdo porque no me quiero acordar, claro. La cuarentena. Largan la cuarentena, no sabíamos qué hacer. Bueno, tenemos que volver antes que se cierren toda la frontera. Y mis hijos con pensamientos saludables y a lo mejor para zafar de los padres un tiempito. Les dijeron, no, quédense, ¿qué se van a venir a encerrar en el departamento? Quédense allá. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Ya hace 1 mes y medio que estamos, no, nos queremos ir. Quédense allá, es al pedo. ¿Te quedaste? Nos quedamos. Al principio, bueno, angustiados, fóbicos como todos, pero claro, es más fácil ser fóbico en un bosque en el que no hay nadie. Yo de todos modos respetaba mucho, andaba mucho la cana, no te dejaban andar por la calle, eso se respetaba mucho allá, y yo daba vueltas por el jardín enloquecido. Había armado un sistema con piedritas para contar cuántas vueltas daba. Soy muy caminador y camino todos los días por lo menos 1 hora, y entonces caminaba por el jardín, era cosa medio enloquecida. Cuando pude zafar ya, cuando dejaron salir a la calle, empecé a caminar más por la calle. Me quise poner a escribir, dije, bueno, pero esta es la oportunidad para escribir. No sé cuántos meses voy a estar acá, voy a escribir. Quise escribir teatro y me di cuenta que yo escribo teatro por deseo. Es decir, que yo escribo teatro para estrenar. Y que si no veía la posibilidad de estrenar, no tenía deseo. Decía, no, porque es que tengo 2 proyectos. ¿Para hacerlos cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué? ¿Cuándo va a volver el teatro? Recuerdo que en el interín me llamó un día Carlos Rottenberg, porque me habían hecho una entrevista por Zoom, qué sé yo, y yo había dicho, el teatro no va a volver hasta el verano. No se hagan ilusiones, el teatro no va a volver hasta el verano, y el lugar donde vamos a volver a tener teatro es en la locura de las vacaciones. Ni siquiera acerté porque ese verano tampoco hubo teatro. Y entonces Carlos me llamó un día, llamó a casa y vio, yo no uso celular, es medio difícil a mí encontrarme, pero vio dónde estaba porque yo había dejado en mi contestador, me llamó y me dijo, te agradezco mucho porque yo estoy diciendo lo mismo y me quieren matar, Mauricio, me quieren matar. Coincidí, por favor, estamos de acuerdo, el teatro no va a volver este año, no hay posibilidad de que vuelva el teatro este año. ¿Y yo qué voy a escribir teatro? ¿Para cuándo? Supongamos que vuelva en el 2021 y voy a empezar a ensayar para el 2022. Tengo la vis cómica a punto de reestrenarse, la tengo que reestrenar. Y entonces salí a caminar y cuando uno sale a caminar, todos lo sabemos, los escritores tenemos la libretita. Y entonces salí y al principio lo que me aparecía, la posibilidad de escribir pequeñas narraciones. Yo empecé escribiendo relatos. Yo me dediqué a escribir porque a los 19 años gané un concurso de cuentos. Lo que pasa es que después empecé a escribir dramaturgia y dejé la narrativa. Pero siempre estuvo rondando y además soy un lector obsesivo de narrativa, soy un lector enfermizo de narrativa. Y entonces empecé a escribir pequeñas cosas. Y descubrí que en realidad el placer estaba en la demanda. En que había algo donde si publicabas un pequeño cuento, una pequeña historia y se replicaba, se posteaba, la gente lo compartía, que en realidad era una forma de publicación. De pronto publiqué uno y tuvo 500 compartidos y yo dije, ¿cuándo un libro de cuentos mío va a agotar 500 ejemplares en una semana? Dije, y por el otro lado, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que me pagan. La verdad, acá hay narradores y lo saben. Con los libros, los primeros libros nunca al contrario, nunca ganás un mango. Yo dije, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no tomar esto como un lugar de publicación? Y enseguida pensé, si quiero hacer una saga, tenía ganas de hacer una saga, no me sirve Facebook como soporte. Y entonces recuperé un soporte ya anacrónico, totalmente pasado de moda, que es el blog. Ya nadie usa blog. Digo, lo lindo es eso, que ya nadie lo usa. Armé un blog, tomé un monólogo que había escrito, que se llama Consuelo, con K, y lo transformé en una narración, una novela por entregas, un folletín por entrega. Me divertí mucho haciéndolo
Y pasaba lo mismo. Yo veía, decía, cada vez que lo ponía, 300 personas lo leen. Se me terminó y me quedé con la sensación de quiero seguir con esto. Como si yo te dijera, ahí estábamos en julio. ¿Qué sé yo cuándo me voy de acá? Y entonces recuperé dos cosas. Una imagen de algo que me había contado una vez un amigo muy querido, Eduardo Robner, dramaturgo. Eduardo me había contado en su primera separación, Eduardo, un día me lo encuentro y le digo, ¿en qué andás, Edu? Me dice, estoy haciendo ahora un seminario de filosofía judía. Ah, qué bien. Sí, ¿cómo se llama? Diana Sperling se llama, sí, creo que es la filósofa, Diana. Si estoy haciendo un seminario, digo, qué bueno, Eduardo, pero ¿qué te interesa para algo que vas a escribir? No. Digo, ¿pero por qué? Y se conoce gente. Entonces, Eduardo tenía un humor extraordinario, tenía un humor, eso el clásico humor judío, que no se le movía, te decía una cosa y no se le movía la cara y yo me moría. Y entonces le digo, pues ¿cómo? Me dice, mira, mi terapeuta me dijo, Eduardo, recorriendo los lugares que usted ya ha recorrido, con todas las que tenía que pasar, ya pasó. Y con las que no pasó, no va a pasar nunca. Circule, Eduardo, circule, le dijo. Yo largué la carcajada en aquel momento y yo lo había puesto en una obra esto. Ya había puesto la frasecita de circule, circule. Y sentí, ahí hay una historia. La historia es un señor judío de 60 que se separa, en este caso en viuda, y sale a buscar novias, sale a buscar amor, compañerismo, sexo, y apareció un personaje, que acá aparece lo segundo, apareció un personaje que yo lo tenía muy en la cabeza porque lo habíamos visto con mi mujer. Un día salimos de ver una obra de teatro en el Abasto y nos fuimos a comer a uno de esos griles de esquina que hay en Corrientes, ¿viste? Corrientes y Salguero, uno de esos griles. Y estábamos comiendo y enfrente nuestro había una pareja, claramente de la colectividad, sesentones, ella con la peluquita, con el pelito así todo armadito, qué sé yo, y él que no paraba de hablar, no paraba de hablar. Y hablaba y le contaba de sus hijas en Israel y de esto y del otro, y le hablaba. Se notaba que era el primer encuentro. Y entonces con Mónica nos cagamos de risa, y entonces yo le decía a Mónica, digo, así no la va a poner nunca. Y me decía, no. Me dice, no la va a poner nunca, y no se da cuenta. Y entonces el chiste interno fue, le digo, mira, yo cuando me levanto, me acerco y le digo, Salo, así no la vas a poner nunca. Y nos quedó como parte del folclore interno de la pareja esto de el señor que habla mucho, que en la primera cita ella dice, y no está mal, pero no me dejó hablar. Y de ahí salió Salo, el patrullero ruso del amor, que se transformó sin querer. Yo empecé a publicar pequeñas historias de Salo, el patrullero del amor en busca del sexo. Armé un blog y empecé a publicar. Y yo decía, la gente se caga de risa y me dice, otro. Bueno, salí a caminar y se me ocurría otro, me sentaba en la playa, hago unos ejercicios raros parayógicos parecidos, que yo me iba con una telita, me la tiraba en la playa, hacía unos ejercicios, pues sacaba el coso y escribía, y se fueron armando, y armé 15 relatos. Al final, el último, ya decía, pues tengo que cerrar esta historia, porque si no, esto no termina nunca. Lo cierto es que lo terminé. Llegué acá, y con lo que me encontré cuando llegué a la ciudad, dice, pero ¿cómo no lo vas a publicar eso? Yo lo metí en un blog. No, estás loco. No, tenés que publicarlo, Mauricio. Eso. Digo, pero ¿le puede interesar a alguien? Bueno, para hacerlo muy breve. Sale ahora a fin de año en la editorial Alfaguara, que se entusiasmó, pero también en el interino una productora se entusiasmó para hacer la serie y acabo de vender los derechos para que, para que se haga una serie. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar?
Para quienes no conocen los entretelones, venderlos no significa que se haga, porque las plataformas te lo compran para que no te lo compre otro. Y mientras dice, ahora vamos a ver, haceme 10 capítulos y después vamos a ver. Pero como de todos modos pagan esa primera parte, el negocio ya está hecho. Se llama, en el blog se llama Salo Solo. Y el personaje se llama Salo Solo, el patrullero ruso del amor. Y por eso, ¿y el libro va a tener ese título? El libro se va a llamar Salo Solo. Salo Solo. Sí. Y la serie no sabemos. Y la serie, bueno, sí, en principio creo que va a mantener el nombre. Lo que no sabemos es qué fidelidad va a tener, porque también, para los que no saben, cuando firmas un contrato con las nuevas plataformas, entregás sangre, semen, saliva. No hay nada que extraíble del cuerpo que no tengas que entregar. Como te digo, queda lo seco. Todo lo húmedo, todo lo demás tiene que entregar. Así que, ¿qué es lo que me van a hacer con eso? Yo no tengo idea. Los guiones los haces vos también. No, yo puedo supervisarlos, pero los guiones ellos tienen libertad de hacerlo. Ah, bueno. No. Si abrís una puerta que no sabemos. Pero como yo soy espectador de series y me divierto mucho viendo series, y yo veo series de comedia, qué sé yo, ahora ayer empecé a ver una polaca, una miniserie de 8 capítulos que se llama Secretos del Casamiento, Secretos de la Pareja, me acuerdo exactamente cómo, y a mí me gusta mucho ese género, ¿no? Como esa especie de mezcla, de ironía, disparate. Entonces yo soy espectador de eso. Yo no lo haría porque yo no sé cómo escribirlo, pero si alguien es capaz de hacerlo, pero con gran alegría, no tengo falsa imagen mía de prestigio. Me dice, vas a repartir, vas a revolear el prestigio. No, la verdad no me afecta, al contrario. Me daría una alegría muy grande alguna vez ver una serie hecha sobre el imaginario. Más allá de que al no hacerla yo no tengo la más puta idea de cómo va a salir. Pero bueno, ya también como autor, cuando no dirigía, padecí unas cuantas. Así que esto sería una más en otro campo. Bueno, a ver, quienes quieren preguntar, levantan la mano y les van a alcanzar el micrófono. Muchas gracias. ¿Quedamos así entonces? Nadie. A ver, ¿quién? Lo que quería preguntarte, Mauricio, era si alguna vez quisiste actuar. Sí, actué de hecho. Yo empecé a actuar de una manera azarosa y fue así. Yo quería escribir y dirigir, de hecho había estudiado dirección y dramaturgia, pero todos los actores, yo me acuerdo, yo estaba en la Asociación de Estudiantes de Teatro y todos me maltrataban porque era el único dramaturgo de la Asociación de Estudiantes de Teatro. Nunca fue tan fácil conseguir un cargo, porque como era el único representante del gremio, apenas llegué me pusieron ahí, el primer mes me pusieron en el cargo. Y entonces me decían, ¿cómo vas a escribir si nunca sentiste en el cuerpo? No puede ser un dramaturgo, primero tiene que dirigir, tiene que actuar. Ni loco. Yo no me subo en escenario, pero ni que me maten, me muero de vergüenza, además me quedo paralítico, duro, voy a tener problemas gástricos. En el interín, yo había visto un espectáculo teatral que se llamaba Arena Conta Zumbí, que era un espectáculo de Augusto Boal, que a mí me había volado la cabeza. Yo dije, yo quiero hacer eso. De hecho, armé un grupo para armar un espectáculo con todo el modelo de Arena Conta Zumbí y con la energía hormonal de aquella época, nos alquilamos una casa en el Tigre y armamos una comunidad para ensayar un espectáculo que no salió nunca. Pero yo quería hacer algo de eso. En el interín viene Boal al país en su exilio y da un curso en el Teatro del Centro. Curso de actuación, pero de sus técnicas. Yo digo, yo tengo que ir. Entonces yo siempre recuerdo, fue una de las vergüenzas más grandes de mi vida, porque me fui a anotar, entonces cuando le digo, mire, yo me quiero anotar como oyente. Entonces la chica que anotaba me decía, no,
Es un curso de actuación. Sí, yo me quiero anotar como oyente. No, perdoname, me decía, no hay oyente en un curso. Si venís al curso de actuación tenés que actuar. Me anoté y me pasé durante un mes escondiéndome, igual que acá atrás del piano, atrás de todo, en el fondo, tapado, para que nunca me hiciera pasar a actuar. Y un día, no sé cómo, me vio. No, perdón, no me vio. Fue peor. Un día vi que él me miraba, descubrí que él ya me tenía localizado y me empezó a dar vergüenza. Y entonces en un momento Augusto dijo, bueno, ¿quién quiere pasar? Y yo sentí, si yo en este momento no levanto la mano, en la próxima clase no me animo a venir porque me va a dar mucha vergüenza. Y hice algo que a mí en la vida me ha dado mucho resultado y que yo lo recomiendo mucho, que es escapar para adelante. Escapar para adelante. Pensá en la guerra, ¿no? Estás en las trincheras, vas a escapar. No, escapá para adelante. Anda. Y entonces hice así con una manito, levanté la otra manito. Pasé. El primer ejercicio que hice lo hice con una actriz a la que suelo ver todavía, Constanza Amaral. Y me subí y sentí, como sienten todos los actores, pánico, no voy a poder decir nada, no voy a poder moverme. Y cuando estás arriba y enfrentás al auditorio, aparece el fenómeno misterioso de la empatía, en la cual uno empieza a hacer cosas en un estado sagrado en el que no entiende muy bien por qué lo hace, pero lo hace. Descubrí que lo podía hacer. En el interín, Augusto, cuando terminó el curso, armó un espectáculo que se llamaba Ay, 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 no hay Cristo que aguante, no hay. Teatro Planeta, y me dice, Mauricio, quiero que hagas uno de los personajes. Y me fui a laburar con Augusto. De ahí, cuando escribí mi primer espectáculo, Civilización o Barbarie, por supuesto, también actué tocando el bombo. Sí, es una cosita chica, pero actuaba. Cuando vino el golpe militar y quedamos todos colgados del pincel, sin laburo, angustiados. En mi caso, cada vez que hablo de esto, hago los créditos correspondientes. Yo trabajaba en ese momento con Augusto Boal, su mujer, Cecilia Tumín, estaba en el grupo en el que yo trabajaba. Teníamos un grupo teatro político que se llamaba Cumpa. Imagínate, ya te lo puedes imaginar lo que hacíamos. Y trabajaba con Pino Solanas, escribiéndole las canciones de la obra, de la película Los Hijos de Fierro, y coescribía con él el guión de una película que él nunca hizo, que iba a protagonizar Piazzolla. Tanto Pino como Boal, cuando se fueron al exilio, los dos, lo repito cada vez que menciono esto como si fuera un rezo, los dos me ofrecieron irme con ellos. Un acto de generosidad que cada vez que lo digo me vuelve a conmover. Mauricio, acá se viene una cosa tremenda. Mauricio, venite. Conmigo vas a tener trabajo, me dijo Pino. Conmigo vas a tener trabajo, me dijo Augusto. Yo no me fui con ninguno de los dos. Me quedé acá, pero no tenía laburo, ¿no? Sabíamos de qué laburar, Ahí es donde empecé a vender electrodos de soldadura eléctrica, pero antes de ganarme la vida con eso, apareció algo que poca gente sabe, y es que durante la dictadura hubo una red solidaria de trabajo en cine, manejada por directores, productores y asistentes, en las cuales aquella gente que se conocía y que se sabía que había quedado colgada del pincel, como era en nuestro caso, nos recomendaban siempre como bolo, ¿no? Pequeños laburitos. Carlos Galetini, todos lo conocen por las películas de los superagentes, ¿no? Carlos, un amigo, me empezó a recomendar. 2 o 3 productores más que me empezaron a recomendar, y entonces hice 2 películas con los superagentes, 2 películas con Porcel y Olmedo, una película con Andreita del Boca, una película con Balá, una película con Balá y Palito Ortega, y lo más serio que hice con Libertad Lamarque. Eso fue ahí ya fue más serio. Quiere decir, sí, pero en el mismo, y una publicidad de galletita Sonrisa, que menos mal que no aparece nunca. Alguna gente que me odia la ha buscado para ponerla, por suerte ha desaparecido, parece haber desaparecido del mapa.
yo hice esas cosas. Cuando pude volver a hacer lo que amo, que es escribir, acepté la hipótesis de no solamente no la paso bien, sino que no soy bueno. No lo hago bien. Lo hice por necesidad, lo hice por hambre. Digo, al principio lo hice por deseo, un deseo más lúdico. Luego lo hice por hambre. No lo hago bien, no me sirve. Y entonces, la verdad, me han ofrecido. Hubo un año, como si yo te dijera, 2016, 2017. Yo me cagaba de risa porque todos los meses recibía una oferta. Un momento de mucha... Filmaban mucho teatro, cine independiente. Buena parte de mis alumnos son de cine, han sido siempre de cine. Yo a veces tenía en el año 150 alumnos, había 70 que eran de cine. Entonces, Garzón, vení, tengo un papel, te quiero a vos, quiero que vengas vos. Era como uno atrás de otro. Y yo le hice el aguante a la decisión de no volver a actuar. No acepté nunca la tentación. De hecho, siempre pensé, dar clases es una forma de actuar. Siempre tomé de una manera lúdica y expresiva el dar clases. Siempre pensé en el dar clases de una manera performática. Y lo hice siempre. Siempre yo frente a una clase, yo la preparo. A mí a veces me lleva más tiempo preparar la clase que darla. Y eso me ha permitido que cada clase la he disfrutado muchísimo, tanto en mi estudio, en la EMAD, aquí hay alumnos míos de la EMAD, del estudio de la Escuela de Titiriteros. En todos los casos he hecho lo mismo. Sentir que una clase es un acto performático. No se trata de ser soporte de un saber, sino transmisor de un saber. Y que la transmisión no supone meramente a la palabra en función elocuente, sino a un acto creativo, donde uno pone en funcionamiento lo que tenemos los escritores, que es inteligencia narrativa. La capacidad de explicarnos a través de de historias y de narraciones. Dar una clase también contando historias. Yo lo siento. Es más, algún momento algún amigo me dijo, y has ganado más plata. Y has ganado más plata dando clases, actuando tus clases, que en la eventualidad de transformarte en un actor y saber las pero dificultades. hay un talento ahí estandapero. Sí, a ver, yo creo, mira, los dramaturgos, mira, Leni, se pierde de vista que es, también el actor se pierde de vista. Todo lo que ha hecho siempre el artista, sobre todo en el teatro, ha sido visto como habilidad y no como inteligencia. La habilidad y la picardía son el lugar donde se condena a los saberes no predominantes. Digo, existen inteligencias predominantes que tienen que ver siempre con la producción y otras inteligencias que durante muchos años ni siquiera fueron consideradas como tales. Se las consideraba como mera habilidad. Por eso el actor nunca tuvo un verdadero lugar, porque lo que hacía el actor no se consideraba inteligencia. Recién desde hace medio siglo, un poco más, con la aparición de los investigadores en el concepto de las inteligencias múltiples, las inteligencias diferenciales, empezó a sostenerse la hipótesis de, minga. El escritor tiene una inteligencia llamada inteligencia narrativa, que es la capacidad de entender y hacerse entender a través de esos relatos. Y esa inteligencia narrativa ha creado soportes extraordinarios como ser la Biblia, por ejemplo, donde todo el saber de al menos 3 grandes religiones predominantes vienen de estos relatos. Es inteligencia narrativa. Lo que hace el actor es inteligencia mimética. La inteligencia mimética es la capacidad de crear con el cuerpo un sistema de signos que se configura como un discurso que crea la presencia de una ausencia. Lo que hace el cuerpo del actor es crear la presencia de una ausencia. Alguien no está y ese cuerpo lo crea a veces en pocos rasgos reconocibles. Ese acto, una vez más, no es habilidad. No es habilidad. No hubieran enterrado a los actores en el borde de los cementerios si hubiera sido inteligencia, no es habilidad, es inteligencia. Los dramaturgos juntamos las dos. Somos actores virtuales.
Por eso todos los dramaturgos leemos bien. Yo siempre digo, me dice, ¿por qué no actúas? Digo, ¿sabés cómo actuaría yo? Sentado y sin mover las manos. Si a mí me pones un atril, digo, yo le rompo el culo a todos. ¿Sabés? No sabés lo bueno que soy yo actuando. Manito acá, atril, así, y yo te hago cualquier personaje. ¿Por qué? Bueno, lo que yo no tengo es la energía en el cuerpo como para crearlo en el cuerpo. Lo tengo para crearlo en la cabeza. En las clases aparece algo de eso. En realidad, en las clases, los profesores somos un personaje. Siempre somos un personaje. Se constituye como tal. Por eso los profesores son muy diferentes en realidad luego en la vida cuando los conocés. Y como yo tuve profesores muy histriónicos, tuve profesores que me ayudaron mucho, que eran personajotes, creo que tomé algo de ello. Y siento que los que más me ayudaron eran así, eran personajes. Y yo terminé creando un personaje de profe, ¿no? Que a veces después la gente, yo digo, los alumnos me dicen, che, vení, vamos a tomar algo a la salida. Y yo digo, no. Y después digo, porque si voy se van a decepcionar. Yo me voy a sentar ahí, yo soy un boludo, yo me siento ahí, escucho, y van a decir, ¿y dónde está el otro, al que se le ocurren un montón de cosas y conecta cosas? No, yo conecto frente a una audiencia, ya cuando estoy sentado, la verdad, no, a mí me invitan, todo el mundo sabe, yo no voy a estreno, yo lo único que veo son ensayos de obra, no me gusta estar con los públicos en los halls, no voy a fiestas, no voy a reuniones. Pero bueno. ¿Y el que da clase qué es? El personaje. Bueno, ese es cartoon lo profesor. mismo le pasa a los humoristas, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿hay otra pregunta o vamos a ver? Hay dos. Ahora, nada. Estoy, para que mis obras sobrevivan, yo soy productor ejecutivo de ellas y yo hago todo, desde vender las funciones hasta acompañar cada gira. Cuando estoy en esta actividad es imposible sentarme a escribir. De todos modos, ahora me voy un mes y vamos a ver qué pinta. Yo cada vez que me voy algo sale. Pero la verdad que en este momento proyecto nuevo no tengo ninguno. En esto de que a la obra le da vida los cambios de actores, ¿no? Y el terrenal, que son 9 años, 10 años, de repetir el texto y demás. Digo, yo te escuché una vez con el tema de los misterios, ¿no? ¿De los, perdón? De los misterios. Sí. ¿No? Y que no atrapar el misterio ese, ¿no? Dejarlo como infinito para que tenga vida la obra. Cuando vos escribís o cuando de la parte de dramaturgia también, dejás eso como extraño, como no agarrado ese misterio para poder sostener la vida de la obra durante 50 años o lo que dure. Mirá, las obras que trascienden en general son las que esconden misterios, digamos. Las obras que trascienden son aquellas que cuando uno las lee después de haberlas visto tiene la sensación de yo haría una nueva apuesta, yo haría una nueva versión, se me ocurren nuevas cosas. Para que eso suceda, la obra debe tener el poder de lo implícito, no de lo explícito. Digo, todo lo que es explícito en el teatro se vuelve narrador trucho, narrador oculto, narrador disimulado, narrador de contrabando, y se ve. Todo lo que es implícito, todo lo que es aludido, es el verdadero juego del teatro. De hecho, la palabra alusión es una palabra muy vinculada a esto. En el origen alusión es aludere y tiene que ver con un juego, es el juego de aludir. El gran poder de los textos está en su alusión. Por lo tanto, yo creo mucho en textos que dejan huecos que puedan ser completados. Yo los completo de una manera como director. Lo que me apasiona es la hipótesis de que otro que los toma pueda transformarlos en otra cosa totalmente distinta. Bueno, Mauricio, gracias. Al contrario. Fue una cosa, fue maravilloso. Bueno, leeremos ese libro de Alfaguara y lo estamos esperando. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto, no lo mencioné antes porque fuimos derecho a los bifes, pero nada, agradezco al Teatro San Martín, en principio la invitación, pero también estos ciclos, ¿no? Me parece, yo siempre he pensado en la necesidad de que los teatros oficiales oficien como centros culturales. A mí me parece que hay algo desaprovechado en un espacio si no se entiende que un teatro es un... Yo recuerdo en Ámsterdam teatros en los que podía quedarme todo el día, donde podía comer, donde podía estar, donde además salía de escuchar un recital y iba a ver una obra de teatro y salí y tomaba algo. Y había algo donde lo que se entendía que teatro era espacio. Hay algo de recuperar la poética, las antiguas poéticas de los teatros, donde, por ejemplo, se hacían los bailes de carnaval. Los teatros eran lugares de reunión por sobre encima de la representación teatral. Me parece una hermosa iniciativa que el hall tal como decía Gabriela, ahora empiece a ser un lugar donde aparezcan charlas, un lugar donde bailar, lo único que le falta, y yo sé que con el gobierno de la ciudad es difícil conseguirlo, es que se pueda escabiar y morfar. Pero si ustedes consiguen eso,